Buenos días muchachos, hoy vamos a hablar del judaísmo, vamos a hablar de la más importante religión monoteísta. De esta religión se va a desprender el cristianismo y el islamismo, que son religiones abrahámicas, entonces, o sea, que vienen de Abraham. Entonces, cuando hablamos del judaísmo, hablamos de la religión de los judíos. Suena redundante, pero no lo es. Entonces, porque ser judío puede ser porque usted nació en el estado de Judea o por religión. Al judaísmo no nos podemos transformar de otras religiones, nosotros simplemente nacemos judíos. Este pueblo ha vivido disperso por el mundo desde la diáspora iniciada en el año 135, cuando fracasaron insurrecciones como las de Barbacop en el Imperio Romano. El destierro y las emigraciones llevaron a los judíos por muchas partes del imperio y eh, se esparcieron paulatinamente por todo el planeta como hoy lo podemos ver. Se calcula que el total de judíos al inicio de los años 90 alcanzaba unos 16 millones, hoy alcanza unos 25 millones, estamos hablando que un 35% de esta población vive en Estados Unidos. En Israel los territorios árabes ocupados habitan más o menos 4 millones, es decir, que tenemos que tener muy claro que judíos hay en toda parte del mundo, especialmente pues en el Estado de Israel creado en 1948. Y el término israelita, que nos quede esto muy claro, el término israelita se refiere al pueblo hebreo antiguo y el pueblo israelí al pueblo de 1948 cuando Estados Unidos creó la ONU. Pero como vamos a hablar del judaísmo, vamos a hablar del pueblo hebreo israelita, o sea, el pueblo antiguo, y vamos a hablar de su origen. En las religiones hebreas se recogieron las tradiciones de las tribus semitas, así como influencias de las culturas antiguas de Egipto, Babilonia e Irán. La investigación histórica confirma que en el siglo XIII a.C. existía un estado israelita. Sus integrantes recibieron de Josué elaboraciones religiosas y rituales, pero para hablar de Josué tenemos que empezar desde el orden cronológico de del mito de Adán y Eva, por supuesto, pero desde la revelación que hacen en el año 2000 aproximadamente a Abraham Dios, y cuando él viene de Ur, se le aparece y dice que va a crear con sus generaciones lo que se llama la base de la gran religión judía. Entonces hablamos en ese orden en el año 2000 aproximadamente Abraham, luego Isaac en el año 1900, Jacob, y de ahí viene José, ¿cierto? De las 12 tribus de Israel que vienen desde Jacob. Luego viajan ahí a Egipto en el año 1700. Entonces viene el periodo de esclavitud de Egipto en el año 1600 a 1400, luego viene Moisés en el 1300 y empieza un éxodo de israelitas que son liberados del pueblo egipcio, que ya vamos a explicar paso a paso, y viene una etapa de 1200 a 1100 de conquista, y entonces aparece el primer rey David, Salomón. Entonces, para tener toda esta idea de todo lo que estamos hablando, vamos a empezar a compartir una serie de imágenes desde el principio en las que explicaré cada uno de los elementos que nosotros podemos ver que hacen parte de esta cultura judía, de esta religión, y entonces vamos a estar muy atentos a la explicación de lo que quiere decir cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a hablar de la primera religión monoteísta, de las cuales se desprenden el islamismo y por supuesto el cristianismo en la antigua. Primero el cristianismo, luego el islamismo. Entonces, aquí estoy pasando una serie de imágenes las cuales vamos a ir explicando lentamente, donde nosotros podemos ver, evidenciar la explicación de todo lo que es el pueblo judío. Entonces voy a empezar por describir los elementos propios de la cultura judía, pero desde sus inicios. En próxima clase lo haremos en las épocas moderna y contemporánea. Hoy voy a hablar solamente del espacio antiguo, del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Recordemos, israelíes de 1948 para acá, y en la antigüedad se llamaba el pueblo israelita, hebreo o judío. Entonces voy a explicar cada uno de todos estos elementos que estoy pasando a continuación. Entonces vamos a iniciar con el judaísmo como la gran cultura. No es la más antigua, recordemos que las vivientes la más antigua es el hinduismo. El judaísmo, aquí vemos una imagen anterior
a Moisés, habla de muchos años atrás de Moisés, donde es una obra de arte que nos explica por allá en 1465 un gran autor de lo que fue el inicio del judaísmo. Y aquí vamos a hablar de la estrella de David, que cuando hablamos de la estrella de David es uno de los símbolos más relevantes de este pueblo, del judaísmo, conocida también como el Magen David, y también conocida como el sello de Salomón. Recordemos que Salomón es hijo de David y Salomón tenía grabado en su anillo la escena de David y Goliat. David cuando acabó con la vida de Goliat en un combate con una honda. Entonces hablamos de David como el primer rey, y se instaura esta estrella de David que tiene muchos significados. La estrella de David se conjuga el cielo con la tierra, emblema del fuego y del agua. Y nosotros hablamos de este símbolo que representa las tribus de Egipto. Aquí vemos la estrella de David o el sello de Salomón, como lo quieran llamar, en la bandera de Israel actualmente. Entonces es uno de los símbolos más importantes de el judaísmo. No solamente está la estrella de David, tenemos también la menorá, el arca de la alianza, el tabernáculo, de los cuales vamos a empezar a hablar. Esta es la menorá. Ese es un candelabro, una lámpara de aceite. Es una lámpara de aceite que prácticamente es un elemento porque Dios lo quiso así. Le reveló, esa revelación se la hizo a Moisés, que quería que hiciera un elemento para él, que los tuvieran en sus cultos, y era una lámpara de aceite que tenía 7 brazos, y, y, y esta era un candelabro muy sagrado para los judíos. También lo tomaron los cristianos y los islámicos más adelante. Entonces este se llama la menorá. Acá tenemos el arca de la alianza. De esta arca hay muchas historias, muchas leyendas que se entretejen. Fue creada en madera cubierta de oro para guardar allí las tablas que le dio Dios a Moisés de los 10 mandamientos. Tienen un poder divino. Se decía que los israelitas llevaban esta arca de la alianza para sus guerras. Nadie se le podía acercar porque al abrir esta guerra botaba una especie de poderes, y habían unos hombres que la llevaban siempre con unos petos, unos vestidos muy pesados, para que los poderes que en esa caja no le hicieran daño. En algunos textos aparece como la radiación que se hablaba en la antigüedad, supuestamente. Entonces hay muchos decires, muchas versiones de lo que se llama el Arca de la Alianza. Siempre se ha estado buscando por parte de grandes conquistadores como Napoleón, Hitler. Aquí tenemos el tabernáculo, que construido por los hebreos en el desierto del Sinaí, para como una tienda de encuentro para orar a Dios. Ese tabernáculo a veces lo confunden con el templo de Salomón. Es una equivocación que se da mucho en los libros. Muchos libros aparece, pero en realidad son dos elementos completamente distintos, en los cuales nosotros debemos tener muy claro que el templo de Salomón es una cosa y el tabernáculo es otra cosa. Aquí ya vamos a hablar del Talmud. Vamos a ver que el Talmud y la Torah. Vamos a empezar con la Torah. La Torah es una ley hebrea que contiene ordenanzas para el culto, para el sacerdocio, para, para las relaciones sociales, eh, tanto de las tribus nómades antiguas como de los conglomerados judíos urbanos que se desarrollaron poco a poco. En el derecho de los hebreos se reconocen tradiciones de Egipto y Babilonia que están recopiladas aquí en la Torá. Incluso aspectos del código Hammurabi, que es uno de los primeros escritos. Cuando hablamos de la Torá, es la ley completa que agrupa allí capítulos muy importantes de los diferentes libros bíblicos del Antiguo Testamento nuestro, como el Éxodo, ¿cierto? Relativos a los mandamientos, el libro de alianza y desarrollo histórico de los judíos. Cuando hablamos del Talmud, esta es la formulación consolidada y autorizada de un vasto conjunto de textos sacros, lo que llamaríamos en otras religiones puranas que se agrupan en un solo texto. Esto se le llamaría el Talmud. Agrupa el Mishnah, tradición oral y de la ley, ¿cierto?
Entonces es muy importante por las enseñanzas que vienen desde Babilonia. Entonces, cuando hablamos de los libros sagrados de los judíos, hablamos de la Torá, el Talmud del Antiguo Testamento. Allí están recopiladas todas las antiguas enseñanzas de los hombres a través de los tiempos. Y entonces aquí ya voy a empezar a describir características de cada uno de los grandes personajes, pues no de todos, pero sí los más relevantes de esta cultura judía. Hablamos de Abraham. Decíamos que parte de Ur en el año 2000 antes de Cristo y él es el fundador prácticamente del judaísmo. Aquí lo vemos cuando él está haciendo su sacrificio a Isaac. Recordemos que Abraham y Sara era muy mayor, tenía 90 años, dicen algunos textos, no podía tener hijos, entonces Abraham adoptó a otro niño que tuvo un hijo con una esclava por petición de Sara. Y después de esto, Sara queda en embarazo como un milagro de Dios. Y entonces empiezan los celos entre la esclava Agar y Sara por los hijos. Entonces este señor Abraham va a desterrar a Agar y a su hijo Ismael al desierto. En las evidencias históricas se pierde en la edad antigua de qué pasó con ellos, pero lo que se sabe es que se fueron para el desierto y en películas aparece una fuente de agua que les va a dar la vida y van a aparecer de ahí luego más en la Edad Media los islámicos. Aquí vemos como el sacrificio de Abraham a Isaac, después de que Sara tiene a Isaac tan mayor que era prácticamente imposible el milagro, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac y cuando lo va a hacer lo detiene para comprobar su fe. Es algo muy importante para la historia del pueblo judío. Y en el año 1900 hablábamos de Isaac. Isaac va a ser aquí lo vemos, va a ser el padre vemos todas las escenas de Abraham, Dios. Isaac va a ser el padre de Jacob y Jacob va a ser el fundador de las 12 tribus de Egipto, judías, y de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, y de ahí va a aparecer José a interpretar los sueños. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos. Luego de eso viajan a Egipto. Aquí vemos a José con sus hermanos, con Jacob su padre. Viajan a Egipto hacia el año 1700 al 1600 se hace este viaje. Se da la esclavitud en Egipto de los años 1600 a 1400. Aquí vemos cuando estos pueblos judíos son ya esclavizados en Egipto y entonces va a aparecer más adelante el salvador de los egipcios que va a ser Moisés y les va a dar lo que llamamos la liberación del pueblo de los egipcios y van a huir a través del Mar Rojo. Recordemos esa escena donde hablan de las plagas de Egipto y luego cuando en el Éxodo abre el Mar Rojo para huir de Ramsés el emperador, el faraón, perdón, egipcio. Luego viene una etapa de conquista entre el año 1200 y 1100, luchas muchas con egipcios, alianzas en el Sinaí, conquistas de las tierras prometidas, porque los judíos siempre estuvieron buscando las tierras prometidas y ahí es donde aparece un personaje muy importante que es Josué. Y ya estaríamos hablando nosotros del año 1000 antes de Cristo. Para el año 1000 después de Cristo, para el año 1000 antes de Cristo, vamos a hablar de Saúl y del primer rey que es David. Y David va a ser, aquí vemos a Moisés con sus tablas, con los 10 mandamientos, cuando está abriendo el Mar Rojo. Y aquí vemos al primer rey de los judíos que va a ser David, ¿cierto? David luchando contra Goliat que lo mató con una piedra lo mató. Y hablamos del rey Salomón, hijo de David, un hombre muy sabio. Aquí vemos una escena en que dos mujeres pelean por un niño, diciendo que cada una de ellas es la madre y entonces él lo va a partir para que cada una coja la mitad del niño y una de ellas dice que no, que mejor se lo regale a la otra. Entonces Salomón, salomónicamente como se dice, decide dárselo a la mamá porque a ella sí le preocupaba la vida del niño. Entonces hablamos de reglas de sabiduría de Salomón y con Salomón, con este gran sabio rey, se va a abrir el reino de Israel en dos partes, el reino de Israel y el reino de Judá, o sea, se va a abrir la religión judía y va a llegar la época de los profetas de las grandes ciudades y va a haber la destrucción de este reino que es el reino de Israel. Aparecen grandes hombres en esta época como Esdras y Nehemías que reconstruyen la ciudad, la ponen así de bonita.
y a esto se le va a llamar la etapa post de la división, y viene la etapa griega con grandes conquistadores como Alejandro Magno y Judas Macabeo hacia el año 322 a.C., los que van a obligar a otra diáspora de los judíos, otra huida del pueblo judío. Viene la destrucción del segundo templo de los judíos por parte de Pompeyo, el emperador romano. Pompeyo fue aquel emperador que mató a Silas, el dictador, se queda con el poder, se enamora de la hija de Julio César, y luego Julio César lo manda a asesinar y queda con el poder. Entonces, esta ya va a ser la etapa romana, y va a estar bajo el dominio de Pompeyo y los Claudios, que los van a seguir de emperadores de Roma. Y entonces luego va a aparecer en esta época nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se va a abrir el judaísmo en dos partes muy grandes. Una se va a llamar el cristianismo. Los judíos no van a aceptar esta división, entonces el cristianismo se va a crear como como una religión independiente. El cristianismo, que más adelante vamos a ver que se divide en diferentes ramas. Muchas gracias.